Pero en el caso de nuestro país tenemos que tener consideraciones adicionales. Por ejemplo, ya sabemos que la variante inglesa está presente en nuestro país. Y también ustedes saben, amigos ciudadanos y periodistas en esta sala, que la variante inglesa añade a esta R, esta tasa de reproducción, entre 0,4 y 0,7. No sabemos qué tan extendida está todavía y esperemos que no esté demasiado extendida, pero es un factor adicional a estas curvas que les mostré al principio, porque indican que podría, ese R en realidad ser 1,13, podría ser un poquito mayor. No sabemos cuánto. Pero por otra parte, a diferencia de los países más desarrollados que enfrentaron esta segunda ola, que están enfrentando esta segunda ola, el porcentaje de peruanos cero positivos, que quiere decir que han tenido una infección con el coronavirus, está por encima de 40%. No sabemos qué tan protegidos están, pero ciertamente en comparación con otros países en los cuales la tasa de cero positividad es mucho menor, aquí pareciera que ese 0,4 a 0,7 de R de repente no es tan grande. Esperemos que sea así. ¿Por qué le digo estas cosas? Porque sabemos, por lo que los epidemiólogos nos cuentan, de que estas cifras son estimadas, de que no se conoce incluso en otros países más avanzados que nosotros estas cifras en detalle. Y la fragilidad económica es otra cosa que tenemos que tomar en cuenta. Recuerden, cuando empezó la pandemia, el Perú estaba en una situación económica envidiable en toda la región. O sea que podíamos aguantar relativamente mejor que otros países una situación de crisis como la que tuvimos. Si se manejó bien o manejó mal es otra historia. Pero ahora, en comparación con la situación en que estábamos a principios de marzo, a mediados de abril, estamos en una situación mucho más frágil. Es otro factor a tomar en cuenta, ¿no? ¿Qué hemos hecho con esto? Buscamos una serie de indicadores sanitarios y epidemiológicos y créannos, probamos como 7, 8 indicadores. Al final vimos que lo que explicaban mejor la tasa de contagios y la tasa de hospitalizaciones eran la tasa de R efectivo, la positividad a las pruebas moleculares y la tasa de mortalidad por 100.000 habitantes. Usamos, como le digo, otros 4 o 5 indicadores, pero nos vimos que lo único que hacían era añadir un poquito de información a estos 3. Y en el caso económico utilizamos el PBI, por supuesto distribuido de manera regional, y el empleo que se generaba para tener una idea de la actividad económica y cómo balancear lo que es la consideración epidemiológica con la condición económica. En fin, no los voy a aburrir en detalle, la metodología nos tomó un poco de tiempo y los colegas que están aquí del gabinete han trabajado intensamente en esto, así que paso directamente a algunos de los resultados que tuvimos. Quizás la siguiente, Sara, por favor. Bien. Como les dije hace algún tiempo, lo que tratamos de hacer es no tratar al país como un todo homogéneo que es igual en todas partes. Sabemos que el Perú es un país muy heterogéneo y la pandemia y la forma en que ha atacado la pandemia ha sido muy distinta de acuerdo a las regiones. La foto que tomamos más reciente que ven ustedes allí, hemos puesto 3 niveles de alerta. Una alerta moderada, que quiere decir tenemos que ver qué medidas tomar de una manera más o menos moderada y balanceada, una alerta alta que ya plantea medidas un poco más fuertes, más agudas, y por último una alerta muy alta. Y lo que hemos visto, de acuerdo a esos indicadores que les he mencionado, que el mapa del Perú se divide de esta manera. Como ustedes ven, hay unas regiones con alerta moderada, otras en el norte y en el centro, en la costa, con una alerta muy alta, y vemos en el resto del país una alerta alta. Con estas alertas de niveles por región, lo que tratamos de ver es qué tipos de medida podríamos tomar en cada caso. Entonces, no voy a entrar en detalle porque son varios indicadores, pero, por ejemplo, lo primero que hicimos es ver qué tipos de medidas tienen que ser permanentes, qué tipos de medidas tienen que ver con la restricción vehicular y la movilidad personal,
¿Qué tipos de medidas podemos poner con respecto al uso de espacios públicos, espacios donde se congrega la gente? ¿Qué medidas podemos tener también con respecto al aislamiento físico y, en segunda instancia, social? Y lo que hicimos fue ir clasificando las medidas, por ejemplo, en qué medida de restricción y movilidad vehicular para el nivel de alerta moderado, algunas un poquito más restrictivas para el nivel de alerta alto y uno mucho más fuertes para el nivel de alerta muy alto. ¿Por qué? Porque tenemos que estar preparados, primero para responder a la situación real en cada región y dependiendo de qué suceda en esa región, a lo largo del tiempo, pasar o del nivel moderado al alto o del alto al muy alto o viceversa. Gracias, señor presidente. La respuesta que se ha estructurado viene desde el mes anterior, donde cada una de las regiones ha armado su plan de segunda ola en conjunto con el Ministerio de Salud, de tal manera que cada uno de ellos ya está trabajando en esto. Dos aspectos que son extremos. Por un lado, la hospitalización y por otro lado, el primer nivel. Para la hospitalización viene el refuerzo de las camas UCI que se han visto durante los últimos meses utilizadas para otras funciones. Algunas están regresando, como habrán visto ustedes, algunas regiones están aumentando su cantidad de camas, pero igualmente hoy día estamos desplazando con apoyo de un avión de las Fuerzas Armadas que va a ir recorriendo regiones, estamos desplazando equipos de ventilación asistida. El Ministerio dispone de 160 equipos de ventilación asistida que está repartiendo y hoy día mismo se está también haciendo la adquisición de otros equipos más que se encuentren ya disponibles en el país. Estos equipos se van a repartir en cada una de las regiones según la necesidad y la capacidad de la región de manejarlos. Igualmente, se está llevando un número adicional de equipos de protección personal y de medicamentos. En los meses previos, en la baja transmisión, ya hemos repartido a las regiones equipos de protección personal y medicamentos. Igualmente, estamos llevando en estos vuelos y por tierra a otras regiones para el primer nivel de atención lo que quedaba de balones. Hemos repartido ya 5.000 balones que han ido a los establecimientos de tipo 1.3 y 1.4 del primer nivel. Hemos repartido 350.000 oxímetros para los 1.3 y 1.4 y estamos llevando 2.000 balones adicionales que se van a repartir entre los 1.3 y 1.4, que son los establecimientos de primer nivel. Y un pedido especial a los gobernadores regionales, con los cuales ya hemos conversado, para que cautelen que esos insumos realmente lleguen al primer nivel y allí también el apoyo de la ciudadanía y de los periodistas para que avisen a los gobiernos regionales cuando algún establecimiento 1.3 o 1.4 no tenga los insumos, el balón y los oxímetros que va a necesitar. Son los dos extremos que estamos cubriendo en este momento. Efectivamente, las medidas las hemos caracterizado en el grupo de trabajo interministerial en varios grupos. En primer lugar, medidas de naturaleza permanente, que eso la debemos adoptar todas las personas, es decir, uso de mascarilla, lavado de manos, distanciamiento físico, uso de espacios abiertos y ventilados y, sobre todo, evitar aglomeraciones. Si no es imprescindible salir de casa, no lo hagamos, ¿no? Igualmente, otra medida de carácter permanente vinculada a la restricción de la movilidad vehicular y personal. En primer lugar, estamos planteando que hay que continuar con la restricción y la fiscalización de los aforos en los espacios de transporte público y, por supuesto, guardar el cuidado con las medidas de bioseguridad. Otra medida de carácter permanente, que son medidas de restricción de uso de espacios hasta el 31 de enero, porque como bien ha señalado el presidente, estas medidas las vamos a ir tomando cada 15 días, que es un periodo que nos permite evaluar el impacto de las mismas, es que se va a sancionar todo tipo de actividad que involucre aglomeración o concentración de personas en espacios cerrados, porque recordemos que estamos en estado de emergencia y en consecuencia están prohibidas las reuniones. Y esto es muy importante, aquí el rol de las municipalidades para la fiscalización de estas reuniones, de estas fiestas que hemos visto que se producen y que se han convertido en espacios de contagio.
Igualmente, respecto del uso de playas, hemos acordado que el uso de playas todavía va a continuar hasta el 31 de enero de manera restringida. Sin embargo, en este periodo vamos a trabajar con las municipalidades precisamente para hacer protocolos que permitan tener aforos controlados para salvaguardar la salud de todas las personas. Finalmente, dentro de las medidas vinculadas al aislamiento físico y social, una medida de carácter permanente que debemos adoptar mientras continúe la pandemia es promover el trabajo remoto tanto en el sector público como en el sector privado, nivel de alerta muy alta. Ministro, gracias. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Efectivamente, en el grupo de trabajo interministerial e interdisciplinario que hemos desarrollado un conjunto de medidas para las medidas de restricción y movilidad vehicular y personal que estarán vigentes hasta el 31 de enero de este año, aquellos territorios que están con nivel alto de alerta van a tener restricción en el tránsito vehicular los días domingos. Para los territorios que están en nivel de alerta muy alto, vamos a tener restricción en el tránsito vehicular los domingos, pero también restricción en el tránsito peatonal. Eso va a ser para las regiones que están en estado muy alto. De repente podemos poner la diapositiva con la tabla de las regiones para poder estar. Entonces, tenemos en regiones muy altas o alerta muy alta, Ancash, Inca, Junín, Lambayeque, Lima regiones, Piura y Tacna. En ese grupo de regiones, repito, Ancash, Ica, Junín, Lambayeque, Lima regiones, Piura y Tacna, tendremos restricción de tránsito vehicular los domingos, así como restricción peatonal. Buenas tardes. En términos de los aforos, las restricciones en aforos también están agrupadas en estas mismas regiones, en esos tres grupos de alerta moderada, alerta alta, alerta muy alta, y hemos agrupado las actividades comerciales en tres. Están, por un lado, las actividades que reabrieron a principios de diciembre, donde están gimnasios, casinos, cines, teatros y artes escénicas. Ahí, en las de riesgo moderado, estamos en un aforo del 40%. En las regiones, en los territorios de alerta alta está el 30% y en las de alerta muy alta está el 20%. El segundo grupo de actividades se refiere a centros comerciales, tiendas por departamento, galerías y otras tiendas también. Y ahí en el grupo 1 de alerta moderada está el 50%, el grupo 2 de alerta alta está al 40% y el grupo 3 de alerta muy alta está al 30%. El tercer grupo está compuesto por los restaurantes que en las regiones con alerta moderada está al 60%, en las que tienen alerta alta está al 50% y alerta muy alta al 40%. Estoy hablando de los aforos y esto se ha agrupado de acuerdo con la naturaleza de la actividad y de acuerdo con los riesgos que presentan. Bien, muchísimas gracias por la pregunta. Creo que es algo muy importante. Ustedes conocen, ya la Presidenta del Consejo de Ministros dio una directiva de total y absoluta neutralidad por parte del Gobierno en este proceso electoral. Pero estamos muy preocupados precisamente por la posibilidad que esta campaña también involucre un mayor contagio. El próximo lunes tendremos una reunión del Consejo de Estado, es decir, las cabezas del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo, el Poder Judicial, la Fiscalía de la Nación, la Contraloría, etcétera, con las tres autoridades del RENIEC, Jurado Nacional de Elecciones y la OMPE. Y el único tema de esa reunión es precisamente el que
usted menciona. ¿De qué manera? Además de asegurar la conducción del proceso de la elección, el proceso electoral mismo, con la mayor seguridad posible, vamos a conversar con ellos para ver de qué manera podríamos asegurar que la campaña electoral, y ya no solamente el proceso de votación, sino la campaña electoral pueda realizarse de manera segura. Yo lo que quisiera escuchar, y es una de las para los miembros, es qué medidas, qué sanciones, qué planteamientos consideran las autoridades electorales, porque no es una cosa que el Ejecutivo pueda imponer ni decidir por su cuenta. Las autoridades electorales son independientes y respetamos su autonomía y nos comportaremos de una manera estrictamente neutral en este proceso. Muchas gracias por la pregunta. Que están en el nivel de alerta muy alto, que son Ancash, Ica, Junín, Lambayeque, Lima Regiones, Piura y Tacna, las medidas son las siguientes. Restricciones en el tránsito vehicular los días domingo y además restricción del tránsito peatonal también los días domingo. Los aforos permitidos para casinos, gimnasios, cines, teatros y artes escénicas, el 20%. Para los centros comerciales, galerías, tiendas por departamento y tiendas, 30%. Restaurantes al 40%. Iglesias al 10% y la inmovilización social obligatoria es de 7 de la noche a 4 de la mañana. Señalar también que hemos sostenido reuniones con los representantes de los gobernadores regionales a través de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales y las mancomunidades regionales, así como también con los representantes de las municipalidades, los alcaldes, representantes de mancomunidades regionales, mancomunidades municipales, AMPE, el alcalde de la Municipalidad Metropolitana de Lima, con quienes hemos conversado de estas medidas y también de este enfoque de adopción de medidas desde la realidad territorial. En cuanto a los vuelos internacionales, continúan suspendidos los vuelos provenientes de Europa hasta el 31 de enero. Ustedes saben que esa medida se adoptó a partir de la